Listo, Tere. Gracias. Y estoy compartiendo, permíteme. Entiendo que ahí ya se puede ver, ¿cierto? Sí, se ve, solo dale en presentación para que se vea grande. Listo, ahí se ve, Tere. Permítanme abro mi cámara para que... Listo. Un gusto saludarles y a quienes se están integrando a estas aulas virtuales de la Escuela de Verano en esta primera edición 2024. Sean bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí. Hemos terminado con la primera charla a cargo del maestro Santiago. Me toca ahora presentarles que les traigo para dialogar. Tiene una dinámica un tanto distinta porque yo lo planteé a manera de curso. Es justo las implicaciones de hacer diagnósticos de bienestar psicosocial en las aulas. Eh, es muy importante también comenzar diciendo el lugar de enunciación, por qué les digo lo que les digo, por qué ahora, ¿no? ¿Para qué? Entonces, esta escuela de verano, les decíamos hace un momento, al inicio de la jornada, está como parte de las actividades del grupo de trabajo que está adscrito a Comexo. Y en este grupo de trabajo nos interesa muchísimo establecer lazos, hacer una formación reticular en el país, una red de centros y de personas interesadas en qué implica la institucionalización de la salud mental en entornos educativos. No, no habíamos visto de esta manera institucionalizada la salud mental ni el cuidado del bienestar psicosocial en instituciones educativas, la habíamos visto en clínicas, en hospitales, en otros espacios, más o menos 3 décadas, 2 décadas y media, hemos visto que esto se ha vuelto mucho más común. Y bueno, y eso implica bastantes desafíos y tiene muchísimas derivaciones hacia afuera. Entonces, este pequeña charla, curso, tiene por intención, voy a avanzar, que podamos dialogar respecto a las implicaciones de su labor. Muchos de ustedes se registraron y pusieron, por ejemplo, como rol que tienen en sus instituciones, ser el representante o la representante del centro de salud mental en la institución, ¿no? Hay otros estudiantes de posgrado a quienes también les doy la bienvenida. Es decir, tenemos perfiles heterogéneos, pero estamos convergemos en que nos interesa ver qué implica dar bienestar, salud mental en instituciones educativas y que su labor en sí, ya veremos algunas cifras, resultan compleja, resulta desafiante, un reto continuo. ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué son esos retos y de dónde vienen esos retos? Este modelo de bienestar con el que vamos a estar trabajando en esta charla, quise, quise establecerlo como un sistema adaptativo complejo. Ya veremos por qué. Fundamentalmente, ahorita solo voy a mencionar que, como el nombre lo dice, sistema adaptativo complejo, y el concepto en sí existe, viene del inglés, en inglés el acrónimo es CAS, Complex Adaptative System, y tiene que ver con que el mismo bienestar se va adaptando por las vicisitudes, por las coyunturas del entorno y dentro de las instituciones por ser organizaciones que también se adaptan, ¿no? Eh, y cómo entonces, si lo entendemos como un sistema compuesto de distintos elementos que se adapta tanto a lo que está pasando afuera de la universidad como lo que pasa adentro, bueno, ¿cuál es nuestro rol y cómo nuestros roles también se van adaptando? Hasta como profesores, ¿no? Hace un rato lo mencionaba el maestro Santiago, que incluso como docentes ha cambiado un tanto también ciertas expectativas de me deben de dar un protocolo, debo de conocer los protocolos de cómo actuar si a un estudiante le acontece, por ejemplo, una crisis.
Entonces, esta idea de entender el bienestar como un sistema adaptativo nos cambiando las instituciones, cómo van cambiando las cosas, de qué manera tiene también que adaptarse en la manera en la que no podemos seguir evaluando el bienestar. Y todos lo sabemos, se ha vuelto un lugar común pre-pandemia, post-pandemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, van a escuchar un poco de ruido de la calle, que me sigan escuchando. Y culturales, institucionales, interacciones y subjetividades están participando para hacer este sistema llamado bienestar psicosocial particular y muy específico en cada institución y que requiere cada institución para poderlo valorar. Antes de comenzar, les decía, es muy importante considerar mi lugar de enunciación y el lugar de enunciación que tiene cada uno y cada una de ustedes. Eh, por ejemplo, es importante que yo les diga que mi perfil es de alguien que, bueno, mi perfil es de psicóloga social, guión organizacional, que le interesan aspectos clínicos y hago un análisis justo las implicaciones sociales y organizacionales del reacomodo de estos aspectos clínicos dentro de las instituciones educativas. Ese es mi lugar de enunciación, ¿no? Entonces, a lo largo de esta semana de la escuela de verano van a ver que tenemos muchos eh, perfiles muy predominantemente clínicos, pero que además es muy interesante que dentro de los de área clínica también hay muchos enfoques teóricos, ¿no? Vamos a contar con la presencia de quien trabaja desde el enfoque psicoanalítico dentro de instituciones educativas, hay un gran predominio por el trabajo desde el modelo cognitivo-conductual y la tercera gestión, las terapias contextuales. Entonces es muy importante también identificar ese perfil porque uno ya le tiene un carisma distinto de por qué me dice lo que me dice, ¿no? Eh, También es muy importante que hay que considerar el paradigma teórico epistemológico que sustenta la labor de cada persona o de cada centro dentro de las instituciones. ¿A qué me refiero con paradigma teórico epistemológico? Hace rato justo mencionaba que hay quien trabaja desde el enfoque psicoanalítico, desde la terapia cognitivo-conductual, desde el humanismo, desde el sistémico, y que ello justo representa un interesante, digamos, desafío cuando lo que implica la logística de la supervisión, ¿no? Desde, por ejemplo, la definición de bienestar o de salud, desde cada enfoque ya tiene una genealogía o un origen muy distinto lo que entiende un enfoque de otro. Entonces, para ponernos de acuerdo, es muy importante siempre decir, bueno, ¿desde qué paradigma teórico te lo estoy comentando, te lo estoy diciendo, ¿no? ¿Desde dónde te estoy enunciando qué entiendo por bienestar, qué entiendo por salud? Y en sí mismo eso ya es una tarea apasionante. Sí es un desafío, pero a mí en lo personal me apasionan mucho los desafíos y que creo que ahí justo nos toca mucho a nivel nacional sentarnos a hablar de las implicaciones de, claro, estamos hablando de salud o estamos hablando de bienestar, pero ¿desde dónde te lo estoy diciendo, no? ¿Cuál es el origen? Desde el origen ya tendríamos ciertas diferencias de dónde surge el bienestar, qué lo quita, ¿no? ¿Qué lo promueve? ¿Cuáles son los retos, los obstáculos? Entonces, por eso menciono esto de paradigma teórico epistemológico, para que lo tengamos siempre a la vista, ¿no? Entonces, justo nos permita dialogar, ¿no? Pues creo que las diferencias nos permiten el diálogo. Y con esto menciono también lo del modelo de bienestar, porque también en las instituciones, habiendo hecho una encuesta nacional que la hicimos 2022, 23, perdón, 2024, la encuesta nacional de centros de salud mental, ya les hablaré un poco más adelante de eso, y unas entrevistas, me di cuenta que muchas instituciones educativas de nivel superior, que es con quienes trabajé en esta encuesta nacional, trabajan con un modelo de bienestar integral, pero no todas tienen, digamos, el contenido similar, solo tiene el nombre similar, pero el contenido es súper distinto. Y entonces, este modelo de bienestar integral sustenta la manera en la que ellos trabajan la salud mental, como una dimensión dentro de esos modelos. Pero ya dentro, digámoslo, tienen articulaciones bien distintas eh, el bienestar psicosocial y la salud mental. Es decir, esas bisagras que articulan el bienestar psicosocial y la salud mental simplemente no son las mismas, ¿no? Las articulan de una manera muy distinta. Entonces, en eso ya es también materia para discusión, materia para compartir, para investigación, cosa que es lo que queremos en el grupo de trabajo.
Con eso expliqué el último punto, ¿no? ¿Cuál relación pudiésemos encontrar o ustedes pudiesen encontrar desde su labor que se establece entre el bienestar psicosocial y la salud mental? Ya en explicarlo, relatarlo, decirlo, enunciarlo, ya es una tarea de reflexividad institucional, es decir, que la misma institución sepa, bueno, ¿y qué relación tiene? Que yo estoy trabajando con salud mental, pero también con bienestar psicosocial, pero mi labor es como universidad, o sea, ¿dónde articulo eso? ¿Cómo lo articulo? Si existiera alguna duda de estos elementos a considerar, que de hecho son el paso previo a empezar ya a materia de la presentación, háganmelo saber en el chat, que al final habrá un momento para preguntas. Este es el objetivo de esta charla. Fundamentalmente me interesa brindar herramientas conceptuales y metodológicas para posibilitar estos procesos reflexivos sobre el bienestar psicosocial en las instituciones educativas, tanto de nivel superior como media superior. Como un objetivo derivado, me interesa fundamentalmente que podamos presentar directrices que permitan nuestro diálogo. Perdón, mi voz no está ahorita, déjenme tomar un poquito de agüita. Presentar directrices que permitan dialogar sobre nuestros roles en esta promoción y cuidado del bienestar psicosocial en las instituciones educativas. Es decir, cuáles son aquellos puntos fuertes, de mayor peso explicativo, digámoslo, en el que sí o sí tenemos que hablar, ¿no? En el que sí o sí, como gente que está articulando una red nacional, debemos de alguna manera establecer como puntos o nodos de diálogo. Es decir, por ejemplo, empezamos ahorita con una charla, una conferencia sobre autocuidado. Y eso yo creo que es uno de esos nodos importantísimos donde tendremos que ponernos de acuerdo de que claro que es importante que las instituciones educativas de nivel superior y media superior tengan la posibilidad de presentar estrategias para el autocuidado de quienes cuidan de otros, ¿no? Entonces, este es también un objetivo derivado de esta institucionalización del cuidado del bienestar y de la salud mental en entornos educativos. Tiene también ciertas directrices que hay que poner sobre la mesa. Por eso también será muy grato escucharlos o leerlos al rato en el chat para conocer sus perspectivas, pues nadie conoce mejor de sus entornos académicos que ustedes mismos. Estos son el contenido de esta charla. Hablaremos primero de qué implica el cuidado del bienestar psicosocial en instituciones de educación superior y media superior, cuáles estructuras y elementos hay que considerar cuando se le diagnostica, dimensiona el diagnóstico y establecer claves para realizar un diagnóstico de bienestar psicosocial. Primero comenzaremos rápidamente, solo hay una diapositiva así de mucho texto, donde recuerdo. ¿Qué vamos a entender sobre bienestar psicosocial? Y al ratito lo vamos a tener la posibilidad de compararlo con otros tipos de bienestar. Fundamentalmente nos vamos a ir a las palabras resaltadas: percepción sobre sí mismo, manejar la propia vida, tener vínculos, ¿no?, con los demás, que la vida tenga sentido y que justo tenga significado el proceso vital en el que se encuentra la persona. Si lo vemos de una manera objetiva, la etapa de la media superior, de la vida académica, media superior y superior, justo es el momento donde las personas están preguntando quién soy y quién quiero llegar a ser, ¿no? Ese momento crítico justo empata con estas cuestiones del bienestar psicosocial, ¿no? Digamos que pareciesen ser un desafío constante la administración de bienestar. Parecería una paradoja incluso, ¿cómo administro bienestar? ¿No? ¿Cómo logro que las otras personas tengan esta percepción de sí mismos, una percepción positiva, puedan manejar elementos de su propia vida, armen vínculos, ¿no?, significativos? Entonces, sí, digamos, el reto, todos ustedes lo saben, es constante, constantemente crece, va cambiando. Entonces, por eso, digamos, muchos investigadores plantean que la media superior, la etapa de la educación superior, es una constante de procesos reflexivos que muchas veces el entorno no ayuda mucho, pero que las instituciones tienen que contener, ¿no?
muchas cosas que pasan dentro de las instituciones educativas no se producen ahí adentro, sino que pasan afuera, pero que a la institución le toca de muchas veces contener, ayudar, promover. Muchos estudiantes me han comentado, por ejemplo, que la universidad es su lugar seguro, ¿no? Que es el lugar en el que prácticamente se sienten más cómodos porque hay más protocolos, porque hay más, digamos, más cuidado en las relaciones. Digo, no pasa en todas las instituciones, pero que es justo hay un espacio donde convergen una preocupación constante por este bienestar. También este concepto hay que considerar que tiene que ver con el desarrollo personal, afrontar retos vitales y conseguir las metas. Y nuevamente nos recupera o nos regresa a qué etapa del ciclo vital se encuentran estas personas, ¿no? Eh, en la media superior y superior. Bueno, y yo les invitaría a justo desde su perspectiva, ¿cuál es el rol que ustedes tienen en el cuidado y la promoción del bienestar psicosocial? Es decir, como les decía, esta charla tiene más a manera de curso. Yo les pediría, traten de enunciar en 2 líneas, incluso en el chat son bienvenidos los comentarios. ¿Cuál es el rol que ustedes tienen en la promoción o en el cuidado del bienestar psicosocial en su institución educativa? Diremos algunos con gusto. Incluso si alguien dice, yo soy estudiante, no tengo un rol, claro que sí, ¿no? Ese es justo lo que pudiese ser engañoso de soy estudiante y no me toca este, hacer nada por la promoción del bienestar. No, claro que sí. Le pido apoyo a Juan Martín si pudiese, porque si yo trato de leer el chat me quita la presentación. Si alguien ya comentó en el chat, ¿cuál es el rol que tienen ustedes en la promoción del bienestar psicosocial en sus instituciones? Si alguien quiere abrir el micrófono, adelante. Hace la manita y nos escuchamos. Piensen cuáles son sus roles. Ya pude abrir el chat y no tuve que quitar la presentación. A quienes estaban distraídos, con todo gusto les repito la pregunta. Dime, Juan Martín. Aún hay comentarios, Tere. Uh-huh. Les puedo repetir la pregunta si alguien se distrajo. La pregunta es justo, identifiquen cuál es su rol en la institución educativa. ¿Cuál es su rol justo en el cuidado o la promoción del bienestar psicosocial? Incluso si son estudiantes, tienen un rol, lo identifican, y si alguien dice no, no lo identifico, también se vale, ¿no? También se puede poner como, no, no identifico mi rol en el cuidado del bienestar psicosocial. Algunos les decía, se registraron a esta escuela de verano como los responsables del centro de salud mental. Entonces, obviamente su rol tiene un rol central en la institución, por ejemplo, ¿no? Es grato leer Brenda Samantha como docente, su difusión y visibilización de la importancia. Estoy muy de acuerdo. De hecho, creo que los docentes somos los primeros a los que nos tocan muchas veces las crisis, las incidencias de algunas cosas, y es bien importante que tengamos una comunicación muy clara pues, con los centros que promueven esto en cada institución, porque a veces si se rompe la comunicación ya los protocolos o todo eso, hay una, digamos, se llama desarticulación o desincronización organizacional. Víctor Aquí Daniel. Víctor responde, soy psicólogo educativo, soy responsable de promover mediante actividades grupales, talleres, charlas, etcétera, y mediante atenciones individuales el bienestar psicosocial en los estudiantes. Exacto. El rol de los psicólogos educativos en los últimos años ha sido vital, muy importante, porque lo que pasó como la coyuntura y la emergencia de estas temáticas fue tan rápida, lo que pasó fue que muchos solicitaban psicólogos clínicos para ámbitos educativos y tuvieron que adaptarse para trabajar en equipo, ¿no? Por ejemplo, el psicólogo clínico predominantemente trabajaba solo o de manera con equipo, pero cuando trabajaba en clínicas, por ejemplo.
de conducta alimentaria o de otras, pero en Hacienda, dentro de lo educativo, no habíamos visto esto así. Entonces, claro, les toca, les tocó adaptarse los clínicos, pero los educativos ya tenían como pasos adelante respecto a lo que significaba este tipo de atención. Muchas gracias, Víctor Daniel. Gabriela responde, promotora de salud mental, estrategias de intervención, identificación de factores de riesgo y protección en la institución, difusión de protocolos en casos de suicidio y violaciones, además de elaboración de adecuaciones curriculares. Wow. Y justo en las actividades se nota cómo son perfiles amplios, ¿no? Donde justo como hay tantas cosas que acontecen en la institución educativa, desarrollan muchísimas actividades en muchos niveles. Unas van directamente a los estudiantes de nuevo ingreso, por ejemplo, otras van para los que van saliendo, otras van para los que se enfrentan, por ejemplo, a prácticas profesionales. Entonces, la labor en sí, mi voz no es hoy lo que solía hacer, aunque normalmente, este, pero la labor de justo los psicólogos dentro de las instituciones educativas también se ha complejizado formando o abriendo o pensando los perfiles, ¿no? O sea, haciendo perfiles más amplios, pero ahí viene un gran riesgo, donde ponemos el límite, porque siempre habrá cosas que emerjan, siempre habrá cosas que surjan, y de repente como somos flexibles, puede ser que el rol termine convirtiéndose en, puede hacer de todo, ¿no? Pero también desgasta mucho a las personas. Fundamentalmente estamos hablando que la labor del cuidado del bienestar psicosocial y salud mental es un trabajo emocional en esta lógica de activación, desactivación de emociones, hay un desgaste, ¿no? Un trauma vicario constante, un out que del cual ya justo habló también el maestro Santiago, por eso el autocuidado es súper importante, porque si se abre tanto el perfil, entonces de repente justo las tareas son tan complejas y de distinta lógica que puede desgastar muchísimo a los equipos. Hablaremos también del tamaño de estos equipos, ¿no? De estas instituciones. Estoy leyendo justo, Mariana comenta, psicóloga educativa también, Elizabeth Merino, promotor de salud mental como docente. Sí tenemos entonces en la audiencia promotores de salud mental que desarrollan distintas estrategias, talleres. Gracias por sus comentarios. También Aurea Mercedes, eres coordinadora. Ujú. Muchas gracias también. O sea, los diferentes roles justo van identificando cómo requieren estas interacciones con otras áreas dentro de la institución que probablemente no solían tener, ¿no? Porque como es un nuevo servicio que se empieza a ofrecer, este tema de salud mental y cuidado del bienestar psicológico o psicosocial, hay nuevas alianzas que hay que hacer. Y cuando hacemos diagnósticos de bienestar psicosocial en las aulas, simplemente debemos de considerar, y estoy leyéndolo, y trato de leerlo Valeria Cano, que deben de ligarse, por ejemplo, hasta con escuelas para padres, ¿no? La comunidad de padres de familia tiene un peso explicativo bien importante para el bienestar psicosocial. Cuando hablamos, por ejemplo, de media superior, tiene muchísimo más peso, ¿no? Cuando hablamos de media superior, el reto es justo que estas alianzas con la comunidad de padres sean bien sólidas, bien fuertes. No tanto cuando es de educación superior, porque ahí justo como que los padres sueltan mucho, un poco más, pero ya por lo menos son mayores de edad y entonces la intervención pues simplemente es directamente con el adulto llamado estudiante, ¿no? Pero cuando son de media superior, el reto o el desafío constante es no puedo ni siquiera aplicarle una prueba psicométrica sin la autorización del padre o tutor. Entonces ya me encuentro ahí probablemente maniatada o maniatado porque a veces justo ese es el problema, ¿no? No hay un vínculo claro, no hay una relación clara con los padres. Entonces, si se dan cuenta en esta primera diapositiva donde yo les preguntaba y que me voy a después a dar a tarea de leer todos los chats, le pido apoyo a Juan Martín que los podamos guardar en un Word para que os registre de por sí la grabación.
El reto es ¿no? Tenemos distintas perspectivas, se arman distintas alianzas nuevas. Cuando uno hace un diagnóstico de bienestar, hay que considerar incluso cómo diagnostico eso otro, ¿no? ¿Cómo diagnostico mi relación con la comunidad de padres de familia? ¿Cómo diagnostico mi relación, por ejemplo, con el IMSS o con un centro de atención penitenciaria o de prevención de drogas y alcoholismo de la ciudad en la que estoy? ¿Cuál es mi relación? ¿Es una buena relación? ¿Puedo derivar estudiantes? ¿Puedo atender estudiantes? Es todo un tema. Gracias, Carmen Bautista. Gracias, Luciano Domínguez. Esto que comentan justo lo que implica acompañar y escuchar, por ejemplo, ¿no? Identificar con ojo clínico factores de riesgo, saber cuándo derivar, ¿no? Saber si la institución, hasta dónde le puede ofrecer y hasta dónde no le toca a la institución. Es todo un desafío profesional que nos hemos tenido que formar en los últimos, les decía, 25, 30 años. En este concepto de bienestar psicosocial, como lo revisamos hace un momento, creo que está la réplica, cada uno tendrá sus propias perspectivas y sus roles, pero es bien importante identificar, por ejemplo, por qué lo están ofreciendo, ¿no? ¿Por qué estamos ofreciendo estos servicios? Digamos, un reduccionismo sería pensar que todo lo tiene la pandemia, toda la culpa la tiene la pandemia, pero pues no, ¿no? Esto que les comento, yo empecé este proyecto en el 2019 y ya notaba cómo la demanda de servicios de salud mental ya había aumentado. Ya muchos me comentaban, estamos desbordados, estoy hablando de mediados del 2019. Cuando llega la pandemia, pues si hubiera empezado el proyecto en esa época, hubiera dicho todo lo tiene, ¿no? Toda la culpa la tiene de los confinamientos, pero no fue así, ¿no? Muchos ya me comentaban, estamos desbordados en las entrevistas que yo hacía con las instituciones y les preguntaba justo desde cuándo, a quiénes atienden, para qué, por qué, ¿no? Y hasta dónde quieren llegar. Y ahorita una parte de la presentación es compartirles algunas cifras de lo que encontré en esta encuesta nacional y estas entrevistas, y también a decir, bueno, dimensionando la salud mental en modelos más amplios de bienestar psicosocial, ¿qué implica diagnosticar esto en las instituciones educativas? Estos son algunos hallazgos de esta encuesta nacional que apliqué, les decía, del 2023 al 2024. Le llamé en SESMO. Esta encuesta la hice llegar a los correos institucionales de las y los responsables de los centros de salud mental en instituciones de educación superior. Eso es muy importante comentar. La primera edición solo abarcó centros de salud mental en instituciones de... ¿Por qué empecé con instituciones de educación superior? Porque era más, les decía hace un momento, sencillo saber que atendían adultos, es decir, jóvenes de predominantemente mayores de 18 años, hasta comprender el fenómeno, dije, después de eso entonces abarco media superior. Y el reto es mucho más complejo, ¿no? ¿Qué implica media superior? Y ahorita veremos. Entonces, en esta encuesta nacional, me contestaban la encuesta solamente una persona por cada centro de salud mental en instituciones educativas, desde nivel superior, que les voy a decir universidades para reducirlo. No todas eran universidades y ahí les voy a decir por qué. Hay unas que no se consideran universidades, se denominan tecnológicos. Hay otras que se llaman politécnicos, universidades interculturales. Entonces, no todas se autodenominan universidades, pero para no estar diciendo institución de educación superior, va a ser universidades, ¿no? Del 83% de los que contestaron esta encuesta, les decía, solamente contestaba una persona por centro, que era el responsable o la responsable del centro. En esta segunda edición, y ya les llegará la invitación a sus correos a participar a los y las responsables de los centros, ya meteré educación media superior. Pero bueno, estas cifras son 23, 24, ya vendrá la edición 24, 25. De esta muestra, el 83 me comentó que se crearon después del año 2000. Imagínense. O sea, yo pensaba, dijo muchas instituciones educativas, ¿desde cuántos años tienen de creación? Pues
va a haber una distribución mucho más amplia de los años de creación de los centros de salud mental universitario, pero no. El 83% se creó del año 2000 al 2024. No es una casualidad. En el año 2000, la NUYES le solicita a las universidades la obligatoriedad de contar con programas de tutoría. Ya podemos hablar más si tienen dudas de eso, si no conocen la labor de NUYES. Les solicita que debe haber programas de tutorías y con la incursión del programa de tutorías, tempranamente se nota que problemas de seguimiento académico, de trayectorias escolares, de deserción, de retraso en las instituciones de educación superior, estaban relacionadas con una fuerte relación con cuestiones psicológicas, ¿no? y de riesgos psicosociales. Entonces, no es fortuito que muchas instituciones, al abrir el programa de tutorías académicas, identifiquen que también tienen que abrir un programa de apoyo psicológico. Las instituciones incluso se vieron en un momento álgido de diferenciar y distinguir, bueno, ¿y qué es tutoría académica y qué es orientación psicológica? ¿No? ¿Qué es, o sea, cómo vamos a diferenciar? Porque es natural que todos los sistemas en algún punto digan, estamos dando una nueva área, ¿no?, dentro de la institución y que haya un proceso de diferenciación cada vez mayor, ¿no? Entonces, un área ya se llama tutorías académicas y la otra área se llama orientación psicológica, pero que probablemente al inicio se parecían mucho, o que los estudiantes mismos decían dónde voy, ¿no? ¿Qué le toca a cada quien? Hay otras instituciones que siguen un poco todavía ahí, ¿no? Que siguen diferenciando qué es tutoría académica, qué es orientación psicológica. Entonces, hay cifras que también nos indican, por ejemplo, que 7 de cada 10 de estos centros que participaron en la encuesta no se consideran consolidados, consideran tener menos del 75% de avance, ¿no? Entonces, que requieren mucho apoyo para poder consolidar su centro de salud mental y es por eso que también consideramos hacer esta escuela de verano, ¿no? La doctora Carolina Santillán y yo. Decir, bueno, hay centros que tienen mucha más experiencia, que pueden compartir, ya los van a escuchar en la semana, qué implica abrir el centro, qué implica capacitarse, qué implica autocuidarse. Entonces, pues compartamos experiencias, porque justo 7 de cada 10 centros necesitan consolidarse y establecer hasta dónde se van a consolidar, que también eso es importante. La institución puede, les decía, tener una gama impresionante de necesidades, pero momento, no le toca a toda a la institución educativa resolverlo. También habrá cosas que sea importante que desde, por ejemplo, organizaciones o desde instancias públicas se empiecen a resolver o se empiecen a encargar, ¿no? Porque si la universidad está haciendo demasiado, probablemente a otras personas, otras instancias, no necesariamente lo están resolviendo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando cuando he entrevistado psicoterapeutas del IMSS, que yo les pregunto, oye, ¿te llegan muchos estudiantes de licenciatura? Y en algunas entidades no llegan estudiantes de licenciatura a usar los servicios del IMSS. Una razón que comentan los usuarios es que no, me tardan muchísimo en dar una consulta, ¿no? Entonces prefiero ir a la universidad por practicidad, porque está más cerca, porque los servicios son más baratos que si yo pagara una terapia privada o lo que fuera, a esperar los tiempos del IMSS o a pagar un servicio privado. Entonces, la labor que ustedes hacen, que resuelve muchísimos elementos del tejido social, pues teníamos que analizarla y es una de las, digamos, una motivación que yo tuve para hacer este proyecto. Eh, Está lo de las tutorías, que empieza en el año 2000. Otro hallazgo interesante es la proporción de las personas, estoy en este punto, voy a poner el puntero para que se pueda ver, la proporción de personas que hay en el centro de salud mental y de receptores potenciales. Eso es súper interesante. De la muestra que contestó la encuesta, sale una frecuencia modal de una persona trabajando en el centro de salud mental por cada 1.500 a 2.000 personas, receptores potenciales. ¿A qué se refiere con receptores potenciales de los servicios?
son estudiantes o colaboradores, porque hay centros de salud mental que también atienden colaboradores, que esperan los servicios o que pudiesen ir a los servicios. Entonces reciben talleres, pero si en algún momento también quieren tomar una orientación psicológica, van a acudir, ¿no? Entonces habrá universidades donde solo sea una persona la que atiende el centro es ella, ¿sí? Pero tiene a su cargo la salud mental o el bienestar psicosocial de entre 1.500 y 2.000 personas. Entonces ahí nos da un parámetro también pues para entender que obviamente el desgaste, el que vive una persona que está en constante cuidado, ¿no? Y poniendo proyectos y poniendo atención, pues es súper desequilibrado, digamos, ¿no? Algunos, de hecho, colegas que trabajan en espacios me han dicho, no puedes ir a hablar con mi jefe, pues para que le expliques esto de la frecuencia modal, ¿no? Y para que vea justo cómo se justifica el requerimiento de una nueva plaza, ¿sí? Y hay muchos espacios que alrededor del año 2010, yo les decía que empezaron desde el año 2000, pero alrededor del año 2010, este, empezaron a contratar muchísimos del área clínica, ¿no? Entonces, es clarísimo por qué se estaba justificando en ese momento y después con la pandemia la necesidad. Hablemos ahora del predominio de centros monoenfoque. Otro de los hallazgos muy interesantes fue que, claro, atiende una sola persona por centro para una masa de 1.500, 2.000 estudiantes, pero que hay un predominio, como es una sola persona, de tener un solo enfoque teórico. Entonces, los enfoques que predominan para la atención y prevención son los enfoques comportamentales, la tercera generación del cognitivo-conductual, el psicoanálisis y el enfoque sistémico. Algunos lo ubican como terapia familiar también. Pero entonces había una predominancia de tener un solo enfoque, pues porque solo había una persona. Es también interesante darnos cuenta que había otros centros de salud mental, no sé si traigo una gráfica, sino también ahorita les puedo decir la predominancia de esos centros, que tenían hasta 4 enfoques. Entonces tenían literalmente los 3 que están aquí, más el humanista, ¿no? Entonces, ¿qué implicaba eso? Pues un desafío logístico, les decía, de la supervisión, que cómo hago supervisión si cada uno de ellos tiene un enfoque distinto y en sí hacer supervisión no es como que esté desprovisto también del enfoque, ¿no? Que se pueda abstraer del enfoque. Eh, También muy importante identificar, bueno, qué es hacer supervisión desde, por ejemplo, desde el psicoanálisis y cómo no es lo mismo hacerlo desde otro enfoque. Desde el área clínica podrían explicar eso muchísimo, ¿no? En términos de, bueno, ¿y qué implica hacer una supervisión de uno y otro? Ya, de hecho, tenemos el jueves, si mal no recuerdo, una charla sobre las implicaciones de hacer terapia y supervisión desde el psicoanálisis, ¿no? Y el miércoles una sobre terapia cognitivo-conductual dentro de las instituciones educativas. Aquí están los hallazgos en gráfica. Aquí pueden ver justo la gráfica de cómo predominantemente los centros se crearon entre el 2000 y el 2020. Esta es una gráfica que aborda justo cómo, cuántos de esos centros tienen protocolos diferenciados por sintomatología de sus consultantes. ¿Se dan cuenta? 38.8% es mucho, ¿no? O sea, sí, estamos hablando casi que 4 de cada 10 no tendría protocolos y que requeriría justo identificar, bueno, ¿qué se hace cuando tengo un estudiante con, ¿no? con esta sintomatología? ¿Qué aplica? ¿Qué toca? Este gráfico muestra justo cuántos de estos centros hacen supervisión de casos clínicos, que eso es también muy importante, porque promueve no solo la calidad del servicio, sino también promueve el autocuidado. Es decir, no pudies, ¿cómo puedo estar conteniendo y supervisando? No es solamente que estén dando bien la terapia o o la orientación psicológica, sino que también yo vea cómo se va sintiendo. Hay centros que nos han dicho que tienen un límite de sesiones diarias que puede dar un terapeuta a los que hacen intervención. Hay otros que nos han dicho, no, todos los que lleguen, ¿no? Prácticamente mientras estén en mi jornada laboral, tengo que atender a todos y hacerme espacio y hacer estrategias. Ya ustedes me comentarán adelante
en el espacio de preguntas y comentarios cómo trabajan eso ustedes. Este gráfico muestra justo que la evaluación, hay predominantemente centros que evalúan los servicios, pero que también el objetivo de evaluarlos es fundamentalmente abrir nuevos proyectos. Es decir, por ejemplo, el registro de incidencia o problemáticas o diagnósticos evalúan para saber no solo qué les pareció, sino qué más quieren. Es decir, tomaste un taller o una terapia, ahora, ¿qué te gustaría? ¿No? Y vamos a abrir los servicios ahora relacionados con los intereses o con las necesidades que están presentando. Pero muy pocos hacen evaluación con el objetivo, por ejemplo, de hacer investigación. Entonces ahí había una necesidad también muy clara de cómo sistematizamos la información y para qué la sistematizamos. ¿Sí? Muchos comentaron que hacen encuestas de salida de los servicios, pero prácticamente se quedan en bases de datos. Ya después no pasa nada. Algunos comentaron que esas bases de datos, quitando todos los posibles datos de identificación de los sujetos, hacían indicadores como para reportar que han tenido éxito los servicios. Pero ellos quisieran hacer más, ¿no? Con esos datos. Para aquellos que se integraron después, estos datos salen de una encuesta nacional. La encuesta la hago, esta fase cuantitativa la hice después de hacer una fase, pero hice unas entrevistas cualitativas, fueron 25 entrevistas con responsables de centros de salud mental universitario a nivel nacional. Recordemos que hay instituciones educativas de nivel superior que tienen un solo centro por institución. Y hay otras instituciones como la UNAM que tienen una variedad de centros impresionante, no solo por unidades regionales, sino también tienen centros por facultad. Entonces, digamos que representa un desafío también muy interesante darnos cuenta que en el país existe una gran variedad de centros que no solo difieren en nombre, sino que difieren también en las estructuras que los mantienen, ¿no? Que lo que nos enfrentamos es como un poco comparar puntas de iceberg, que en realidad abajo hay estructuras bien distintas, que alguien puede decir, sí, yo soy el psicólogo de la institución educativa, pero de fondo hay una complejidad muy interesante, ¿no? Que eso es como lo que nos tiene aquí con el interés y con la pasión de hacer una escuela de verano y de trabajar en el grupo de trabajo de Comexo. Yo les pediría tomarse 2 minutos para que me pudiesen decir, eh, además de ustedes, quiénes se encargan de cuidar el bienestar psicosocial en su institución educativa, ya sea de educación superior o medio superior, ya sean estudiantes, docentes o el responsable. Traten de mapear, así como los puntitos que están allá atrás en la diapositiva, son las personas, o si no son personas específicas, por ejemplo, si es una persona, claro, podemos dibujar así prácticamente la persona, o áreas que se encargarían del cuidado del bienestar psicosocial en su institución. Cuando hayan podido, este, identifican la relación que tiene el concepto de bienestar con el de salud mental. No tienen que explicar un párrafo, es nada más poner sí, no, o no sé, o ahora en ese mapeo que deben estar haciendo, probablemente alguien solo se dibujó a sí mismo y dijo, o misma, yo soy la encargada del bienestar psicosocial en la institución, estoy encargada de 1.500 personas, ¿no? Como les decía, la media, la frecuencia modal fue esa.
pero consideren en ese mapeo instituciones públicas o privadas donde ustedes pueden, por ejemplo, derivar gente y que entonces también están ahí al pendiente de lo que acontece dentro de la institución. Si existe un vínculo, yo puedo enviar a esta instancia pública de prevención de adicciones, por ejemplo, constantemente envío estudiantes o tengo otra instancia pública donde derivo, entonces consideren o pueden ahí mapearla en esta solicitud. A veces sin querer, pero ya regresé. Mira, está apareciendo El micrófono también. dice que no me Aquí Gabriela Luna responde el área de recursos humanos, pero en todas las instituciones funciona de manera óptima. En muchas ocasiones es la psicóloga educativa quien lo realiza. Así es. Uh-huh. Mariana Gaona responde todas las personas en diferentes niveles, las autoridades de la institución, favoreciendo espacios de trabajo digno, el cuerpo docente, brindando una atención de calidad a sus estudiantes, las y los psicólogos educativos o clínicos. Alejandra Sánchez, mi labor profesional la desempeño en la FESI, en la cual existen diversas instancias, CUSI, CAOPE, etc. Y Brenda Samantha menciona también lo debería ser el Departamento de Recursos Humanos. Gracias a quienes dan entonces, como ven, nos vemos ante la heterogeneidad de quienes se encargan de proteger o cuidar el bienestar y cómo mapear eso, ¿no? Y cómo diagnosticar. Como psicóloga social, les decía, guión organizacional, lo que me enfrento cuando hago un diagnóstico de este tipo es a trazar, digámoslo, una línea de lo que se considera incluso parte de la institución o que la institución considera parte de hacia adentro. Pero luego la institución no considera algunas cosas que sí son parte de ella, que digamos, no reconocen como parte de la institución, pero tienen una incidencia, un peso bien fuerte para el bienestar psicosocial. Voy a ponerles un ejemplo. En bienestar psicosocial se considera una de las dimensiones el bienestar físico. Y entonces, obviamente, estar alimentado, como hace rato también decía el maestro Centro, pues es importante, ¿no? Una institución pudiese no considerar a alguien que trabaja como ambulante en la banqueta de la institución como parte de la institución, pero eso sería un modelo muy cerrado de diagnóstico social organizacional. Si alguien, un ambulante que vende, por ejemplo, tamales fuera de la institución y yo no la considero como participante del bienestar, pudiese quedar reducido mi diagnóstico. Si somos observadores y nos damos cuenta que esta persona que trabaja ahí afuera está proviendo de servicios alimentarios a mi gente y yo la quito de ahí, supongamos, la gente después no va a tener dónde comer cercano, ¿no? Si no tiene comedor la institución, si no tiene un restaurante adentro de la institución. Entonces, claro que tiene un rol importante. Claro, quizás no es el alimento más balanceado que pudiéramos encontrar, pero ese es un ejemplo, quizás extremo si lo quieren, pero de cómo este mapeo de las condiciones, de los elementos que tienen distinto peso explicativo para el bienestar psicosocial, debe considerar un paradigma más amplio, más complejo en términos de decir, este sistema, trazarlo y no reducirlo para creer que solamente quienes están en nómina son a las personas o las áreas en el organigrama que debo considerar para entender el bienestar psicosocial. Espero haberme explicado. Es toda una estructura operativa. Ajá. Rectoría, coordinación de servicios académicos, secretaría académica, exacto, todas las estructuras justo, los jefes de departamento. Así es. Convenios de canalización de estudiantes en instancias públicas que seguro datan de hace de menos de 20 años, ¿no?
ya nos dirás, ahora Mercedes, porque mucho de esto creció en los últimos 20 años. Derivación. Así es. Gracias por tu comentario. Pues yo les decía justo todas estas estructuras institucionales que están muy claras, muy sólidas, estos acuerdos firmados, estos vínculos de derivación, de canalización, pero que habrá otros elementos que forman parte de las estructuras, también asegurando o poniendo en riesgo el bienestar que hay que considerar para poder mapear adecuadamente, ¿sí? Entonces, les invito también a impensar, digamos, la institución, ¿no? Y autores que incluso hablan de exstitución, ¿no? De cómo incluso pasan cosas dentro, fuera del campus, que son también parte de la vida académica, ¿no? Las exstituciones, le denominaron un autor que apellida Tirado, ¿no? Creo que más adelante les tengo el nombre completo de Francisco Tirado. Hay dos líneas fundamentales para entender este concepto de bienestar subjetivo, antes de pasar a lo fuerte ahorita del mapeo. Mariano Rojas es un autor, es sociólogo de la Flaxo, fundamentalmente fundamentalmente reconoce que el bienestar subjetivo tiene que ver con el bienestar autorreportado, ¿no? De lo que la gente dice, sentir sobre lo que vive, sobre su propia vida, sobre cómo identifico mi relación de pareja con mis amigos, qué tan gratificante puede ser mis actividades, ¿no? Cuál es mi situación laboral, pero esto se le denomina línea hedónica porque es realmente como el sujeto valorando su vida, ¿no? Qué tan feliz o optimista o qué tan agradable le resulta hacer ese proceso reflexivo sobre su propia vida, ¿no? Me gusta, ¿no? Y en esa línea hedónica tenemos ejemplos. Es una noticia, les puse el QR si se quieren dirigir directamente, que en lo personal yo les invito a tener una postura muy crítica respecto a esta noticia. Si pueden, por favor, ábranla. No es necesario leerla completo, lean si quieren el primer párrafo. Y será interesante escucharles si ya sabían algo. Seguro que ya sabían algo de que México es considerado los países más felices del mundo y en este caso el más feliz de América Latina. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué comentario les emerge, les surge, o crítica? Yo quisiera participar. Adelante, si A, gustas hablar. a mí lo que me surge con esa nota, pues es que el bienestar es subjetivo, ¿no? El estado del bienestar. Ya comprender la salud es parte, no entenderlo nada más como una sintomatología física. Entonces, creo que mucho del bienestar lo debemos comprender desde la cultura, que es algo que olvidamos en los modelos de atención. Yo te platicaba en el mensajito que, por ejemplo, en la UDG el problema que siento de mi universidad es que todo depende o los servicios de salud mental, casi de donde esté ofertándose el programa de psicología o del centro que oferta psicología y de ahí para todos, ¿no? Lo cual no llegamos a tener abasto muchas veces en programas o poder tener la cobertura que se necesita en otros centros porque no tenemos la fuerza operativa que la verdad tiene la UNAM en personal para abastecer todo eso, pero son un centro que es el metropolitano y los otros centros son regionales. Yo trabajo en un centro regional. Entonces, tú puedes observar y creo que es muy importante comprender las necesidades de cada centro universitario en base a sus culturas, costumbres, ¿no? Entonces, creo que parte de comprender esa nota es entender que el estado de bienestar, pues, es subjetivo, es parte está también validado con las creencias bajo las que vive una persona, lo que considere saludable y lo que no. A veces el punto es que una creencia distorsionada los lleva a estados menos favorables. Mi hija hace ratito me comentaba un caso que está muy viral, ¿no? De la chica que tuvo muchos,
Miss Mundo, algo así, ¿no? Y tuvo muchos hijos, renunció a su carrera, pero justo le decía yo, hay personas para las cuales esa es su felicidad, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista es respetable y no podemos obligar a alguien a ser consciente, pero sí tenemos que estar al pendiente de y concientizar los daños que puede generar a la salud, pero creo que es entender el bienestar así, ¿no? Como la parte también, no vivir, porque ya lo decías tú, hay que verlo con pensamiento crítico. No se trata también de decir, esta realidad nos tocó y dejar de ver la desigualdad, porque la desigualdad lleva a la pobreza y lo mismo a la violencia, a las situaciones de violencia. Bueno, es todo un fenómeno, pero eso me surge con la nota, ¿no? Pensar en la parte de la subjetividad, la necesidad de comprender la cultura, de adaptar también nuestros centros y modelos de atención en base a eso, porque a veces queremos replicar los modelos, pero definitivamente no van a poder ser igual. Yo te digo, yo en mi centro regional tenemos todavía menos personal, ¿no? Tenemos que adaptar quizás un modelo y es precisamente o lo que me llama la atención de este programa que tienen ustedes, ¿no? Enriquecedor conocer otras experiencias para sumar y adaptar, pero creo que es como estas cifras, ¿no? Entender la subjetividad, que es parte relevante del papel que tiene la cultura y las creencias de cada comunidad. Muchas gracias por tus comentarios. Justo en esta experiencia que tú tienes como coordinadora, sé que te han tocado una cantidad de casos de distinto nivel de complejidad, donde se nota o se identifica que, claro, que las cosas que traen nuestros estudiantes nos trascienden, ¿no? O sea, es más, trascienden a las obligaciones de la institución, pero que si no es la institución, entonces ¿quién? ¿No? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? ¿No? Entonces, que el desafío que tenemos presente, constante, eh, nos invita a reunirnos, ¿no? O sea, nos invita a hacer sinergias. Entonces, es justo la labor. Y qué bueno que pueda transmitirte que nuestro interés fundamentalmente hacer alianzas. Muchas gracias. Había alzado también la mano Mariana Gaona, pero ya me Sí, y después. complementando lo que comenta la compañera, o sea, dentro de esta subjetividad también identificar qué es lo que se está evaluando, ¿no? Porque al final también tiene mucho que ver con el desconocimiento de los propios derechos, de saber realmente qué otros elementos pueden estar presentes para construir bienestar, pero pues no es lo que se mide, sino esa percepción de las personas de qué tan feliz me siento, incluso aunque mis derechos estén siendo pisoteados, ¿no? O sea, vivimos en un contexto aquí en México que está siendo totalmente desapariciones, violencia, asesinatos todos los días y aún así nos percibimos felices. O sea, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Cómo se están evaluando o haciendo estas mediciones para realmente hablar de un bienestar totalmente subjetivo o de indicadores de bienestar que nos puedan dar pauta de si realmente se están cubriendo ciertas necesidades? Sí, estoy muy de acuerdo. Y justo le diste al punto de por qué les ponía yo esta noticia. Es decir, qué indicadores están de fondo, porque si tenemos estas cifras de desapariciones, de violencia, bueno, ¿cómo evaluamos? ¿Qué entiendes por bienestar subjetivo? A veces la institución educativa es la primera que le presenta al estudiante otro panorama del que toda su vida había traído. Es decir, 18 años había vivido con, por ejemplo, que el alcoholismo es, alcoholizarse, por ejemplo, cada fin de semana es algo que está bien, normal, ¿no? Y la primera disonancia cognitiva empieza cuando el Centro de Salud Mental Universitario le dice, ¿qué onda con esto? ¿No? Y ahí empieza una disonancia cognitiva donde, ¿cómo? A ver, momento, no está bien alcoholizarse cada fin de semana. Y de verdad que hay unos estudiantes que ahí hacen insights, o me ha tocado en clase, ¿no? Que hacen un insight de cómo, ¿no? Es eso qué, ¿no? O sea, no era así normal, ¿no? Tanto de violencia intrafamiliar como de violencia de pareja, como de niveles de alcoholismo, de consumo de otras sustancias, donde finalmente lo que el gran proceso y la gran contribución que hacen las instituciones es desnaturalizar muchas veces esas estructuras culturales y eso en sí ya es desnaturalizar, ¿no? Y eso es hasta un choque epistemológico y ontológico. A ver, momento, ¿no? Este, cambia o sea, ¿de qué manera me estás cuestionando lo que me habían dicho toda la vida? Y les decía, habrá estudiantes que digan, aquí está bien, en la universidad me siento como una zona segura. Y habrá el otro que constantemente está en un choque constante de entre lo que le dice su cultura de referencia y, ¿no?, la institución.
Muchas gracias por tu contribución, Mariana. Y justo, no sé si hay algún otro comentario hacia lo que comentaba Mariana, iba a presentarles esta nota, pues porque habrá que ver qué es lo que están evaluando y cómo lo están evaluando, ¿no? ¿Qué indicadores están usando? Esta es una encuesta, no es muy común que a los psicólogos se nos presente la necesidad o que hablemos sobre las estadísticas que recupera el INEGI, pero yo creo que sí es bien importante, porque el nivel de población que puede abarcar el INEGI pues no es el mismo de que uno puede llegar con su cuestionario y a preguntar en las escuelas. Es decir, las cifras que tienen, las muestras que logran, es muy difícil que alguien, hasta una institución muy grande, lo logre. Les puse el QR para que se puedan dirigir directamente al cuestionario de la VIARE. La VIARE la aplican a nivel nacional desde el 2012. Está inspirada en el índice de la felicidad que se llama Gallup, que es a nivel internacional, pero el INEGI hizo su propio cuestionario desde y para mexicanos. Se llama BIAR, ¿no? Bienestar autorreportado, bienestar subjetivo autorreportado. Yo les invito a abrir rápidamente el cuestionario, leer algunos de los reactivos y decirme como psicólogas y psicólogos qué notan ahí. O sea, qué reactivo les hace ruido, qué reactivo lo harían distinto. Por aquí en los comentarios, Gabriela menciona, creo que es una cuestión de percepción de los encuestados, con sus propias creencias y expectativas, totalmente subjetivo. Mariana Gaona, incluso porque tampoco tiene claro cuáles son sus derechos. Y Alma Teresa menciona, coincido con los compañeros, me parece que puede estar sesgada la encuesta, pues desconocemos a quiénes se les aplicó y las preguntas que de ellos se derivaron. Así es, en la anterior noticia de lo que comenta Alma Teresa, desconocemos cómo la aplicaron y los indicadores que utilizaron. Por eso en una presentación, aún como en una lógica de lo más general a lo más particular, les muestro el cuestionario que aplica a nivel nacional la VIARE, porque la noticia de Forbes es a nivel internacional, ¿no? Y esta es muy aterrizada en México, les puse el cuestionario y les pregunto, ¿cuál reactivo ubican como algo que les hace ruido, como que lo aplicarían distinto, como que quizás pueda ser hasta tendencioso, no lo sé? Porque les decía, no estamos muy acostumbrados a cuestionar o a criticar los instrumentos que se aplican, por ejemplo, en una instancia como el INEGI, por ejemplo, ¿no? Deberíamos. Pero eso tiende más hacia la psicología social a la que yo me dedico. Pero ¿qué harían distinto? Ustedes que son expertos en el área clínica y que probablemente dicen, yo no, esto quizás no lo haría así, ¿no? Les escucho. Si abre el cuestionario, ahí. También les puedo poner la link. Es un PDF donde se utiliza la colorimetría para que las personas, por ejemplo, que no saben escribir, también señalen su nivel de bienestar. ¿Quieres comentar algo, Aurea Mercedes? Te escuchamos con mucho gusto. Ya. Ajá, sí. ¿Sí? ¿Ya me escuchas? Sí, ya se escucha. Creo, bueno, ya lo había visto, yo había visto los resultados. A mí también me gusta mucho el uso de escalas que son muy similares a las que se utilizan en el área de infantil. Creo que eso también ayuda como a la complejidad del instrumento. Creo que se queda corto en la parte de la temporalidad, ¿no? Porque pregunta, o sea, lo abarca de una manera muy general. Sí, como el decir, ¿cómo dormiste anoche? O ¿te has sentido feliz? O el día de ayer te sentiste feliz o te sientes satisfecho en esta área. Creo que también faltaría indagar o hacer un contraste quizás al momento de presentar los resultados de lo autorreportado, pero cómo contrasta esto con su estado de salud, ¿no? También, porque pues en México tenemos el problema de enfermedades crónico-degenerativas
Y creo que también a veces estamos como basados en vivir, voy a decir, bajo principios hedonistas, que creo que es parte de la cultura, ¿no? Vivimos por aquello que nos genere placer, pero no somos conscientes que aquello que nos genera placer también es dañino para nuestra salud, ¿no? Entonces yo puedo autorreferirme feliz, pero soy consciente de que no tengo buenos hábitos de salud. Yo incluiría esa pregunta, ¿no? ¿Qué conoces de hábitos de salud, de autocuidado? ¿Qué tanto conocimiento tienes sobre programas de psicoeducación en salud mental o recibes este apoyo? Porque creo que eso es importante. O sea, seguimos viviendo bajo cubrir necesidades básicas que si nunca he conocido otras o salido de mi zona de confort, pues no puedo ver. O sea, estas personas o cuando hay una pobreza extrema, una situación, no hay un grado de comparativa para sentir la desigualdad o no reportarlo. Creo que cuidaría eso, ¿no? Preguntar qué tan conscientes son también de formas de prevenir, cuidar su salud, inclusive porque pues de seguro muchas, no sé qué porcentaje, eso estaría interesante, qué porcentaje de las personas que contestaron padece ya enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Porque al final esto está afectando la mortalidad. Tú puedes seguir viviendo esa vida, pero nuestro país pues tiene esa esperanza de vida, las enfermedades que tenemos hoy día por ese mismo ritmo o de vivir bajo este principio de la felicidad, ¿no? De lo que me haga feliz, pero lo que no puede ser tan saludable. Yo le aumentaría eso. Creo que también es importante el hacer estudios cualitativos como el que mencionabas tú, ¿no? Los grupos focales me parece que son también grupos en los cuales se pueden compartir experiencias y tener experiencias más concretas con las personas en las que ya podríamos asimilar qué tan válido es esta percepción de calidad de vida, ¿no? O qué tanto es una visión con sesgos que pueden ser derivados hasta del mismo nivel educativo, el nivel de conocimientos. Creo que sí, la encuesta también en los resultados, ya la había revisado, hace la comparativa como, ¿no? No recuerdo si lo hace por grupos de escolaridad, pero creo que también es importante concientizar en las brechas que existen en nivel socioeconómico, por grupo etario. No sé, cuidaría un poquito eso de las preguntas y también medir los conocimientos en autocuidado de la salud y en salud en general. Sí, estoy muy de acuerdo. Esto que dices, por ejemplo, si una persona vive con diabetes y los medicamentos que le administran, por ejemplo, tiene efectos secundarios relacionados, por ejemplo, este, por ejemplo, sintomatología depresiva, ¿no? Eh, y que hay varios medicamentos, por ejemplo, para la presión, la tensión sanguínea, que tienen como efecto secundario sintomatología depresiva. Entonces vivimos en un país con un alto índice, ¿no? de diabetes, que obviamente de personas que pueden estar siendo medicadas, que su sintomatología puede estar relacionada con esto. Entonces esto no lo incluye la Viare. Entonces estamos considerando que hay un nivel ahí de análisis, de consideraciones que también nos hace falta para tener una radiografía más completa. De hecho, pone en el chat, Alma Teresa, estoy revisando la encuesta, me parece que muchas veces con estos cuestionarios una persona puede tender a la deshabilidad social, pues es difícil para muchas personas responder qué tan satisfecho estoy con mi vida y que contesten la verdad. Así es. También dice en el punto ahora, Alma Teresa, que la encuesta es heteroaplicada, es decir, no es una encuesta que te den y tú la llenes, o sea, o que la envíen por correo o algo, es una encuesta heteroaplicada, es decir, alguien llega al domicilio y le solicita la información a otra persona y obviamente, ¿cómo vamos a estar contestando algunas preguntas que contiene esta encuesta de una manera más legítima si la deseabilidad social que tú comentas es, ¿cómo le voy a decir al otro que no estoy satisfecho con mi vida? Bueno, extraño qué, ¿no? Viene del INEGI, trae su gafete, pero sigue siendo un extraño, ¿no? Entonces, claro que hay un sesgo muy importante para este tipo de preguntas. Y antes de pensar en modificaciones para la vía, le vale la pena recordar el objetivo que tiene y cuestionar qué es lo que se pretende. Estoy de acuerdo. Considera hacer modificaciones o sería viable crear otro instrumento, otras formas de recopilar información o hacer otros instrumentos complementarios, ¿no? Y entonces hacer correlaciones, Ernesto, o buscar cómo complementar ese, que en lo particular a mí me parece un punto por descubrir, ¿no? Sí,
sí, por establecer correlaciones con lo que la información que tiene. Digamos, es un instrumento que ya tiene bastantes años. No existe ahí cómo ha ido cambiando, o por lo menos no sé si está ahí a la mano, de cómo se ha ido modificando, pero que vale la pena recuperar para hasta tomar decisiones, ¿no? Porque también puedes elegir por región o por estado y, bueno, identificar en mi estado qué es lo que más se ofrece, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que contienen mayor peso explicativo, por ejemplo, en el norte del país o en el sur, sureste, que no tienen en otras partes y que yo como institución educativa debo considerar? No solo lo que pasa dentro de mi institución, sino también en el contexto social. Yo les quise poner esta frase de Alfred Korzybski, siempre se me dificulta el apellido. El mapa, seguro que la conocen, el mapa no es el territorio y la cosa no es la cosa nombrada. ¿Por qué? Porque justo cuando las personas hablamos de algo tan complejo como el bienestar, podemos cometer el riesgo de creer que un instrumento lo contiene todo, ¿no? O un instrumento me mide mi bienestar, o que el instrumento me va a decir algo que yo no sé sobre mi propio bienestar, ¿no? Entonces, si el instrumento sale de una u otra manera, bueno, eh, es, eso que nombra el instrumento no es mi bienestar, ¿no? Es una medición de una de las dimensiones o de lo que el instrumento logre evaluar o medir, pero ese no es mi bienestar en sí, ¿no? Esa frase de la cosa no es la cosa nombrada, justo podemos hacer la analogía de, por ejemplo, eh, cuando alguien dibuja, por ejemplo, en una hoja de papel, por ejemplo, un perro, ¿no? Y alguien le dice, ¿qué es esto? ¿No? Y dice, un perro. No es un perro, es el dibujo de un perro, ¿no? De la misma manera, es importante hacer este análisis de, bueno, están objetivando el bienestar, pero ese no es el bienestar, es una objetivación del bienestar que tiene bastantes limitaciones por más depurado y complejo que sea el instrumento, siempre tendrá un sesgo, ¿no? Un límite, y habrá que reconocer esos límites. Es bien importante que lo hagamos. Esta es la otra línea. En esta línea, más allá del bienestar subjetivo, se habla del bienestar psicológico y psicosocial, que contienen dimensiones, como el nombre lo dice, mucho más sí, sociales, más amplias, más complejas, en términos de decir, no es solamente únicamente lo que me gusta de mi vida o que tanto me gusta, ¿no? Mi relación de pareja, mi relación con amigos, sino que también habrá cuestiones que impliquen una interacción saludable con el entorno y la comunidad, ¿no? Que ya no todas están en mis manos y que tanto me gusta como están, sino, por ejemplo, el dominio del entorno, el propósito en la vida y el crecimiento personal, es también el bienestar psicológico, pero cuando uno pasa al bienestar psicosocial, ya es un tema de, bueno, qué tanto mi entorno me integra, me acepta o me discrimina, por ejemplo. Puedo contribuir con mi entorno, puedo contribuir con mi sociedad, con mi comunidad. En esta dimensión de contribución social salió muy interesante en el artículo que hace Corey Keynes, porque las mujeres tienen más preocupación por una contribución social, por ejemplo, ¿no? Les interesa muchísimo más contribuir y que la sociedad retribuya, ¿no? A los hombres, en ese estudio que hace, no necesariamente, ¿no? No pesa tanto, no tiene un valor peso explicativo para su bienestar psicosocial. En términos de actualización social, se refiere fundamentalmente a qué tanto mi entorno puede mejorar, puede cambiar, puede adaptarse a partir de las demandas que yo misma o como comunidad, con subjetividades colectivas le hacemos al entorno. Pensemos, por ejemplo, en este tema de equidad de género. Una tendencia es que en las universidades se ha hecho cada vez más eco sobre estas problemáticas estructurales de la violencia de género, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las colectividades o con las subjetividades colectivas dentro de esos entornos? Que justo lo que se espera es que una vez que se hace una demanda, pues hay una capacidad de actualización social, institucional,
para que se adapte lo que se está requiriendo, para que haya modificaciones institucionales, estructurales y que pueda responder a las necesidades. Esto habla también un poco de capacidad de agencia, ¿no? Que tanto las subjetividades colectivas consideran tener la posibilidad de modificar sus entornos. Entonces, si nos damos cuenta, ya no se refiere solamente a esta dimensión de qué tan feliz estoy con mi vida o satisfecho, sino también la capacidad que identifico que tiene mi entorno de actualizarse ante las demandas de la coyuntura. Y eso ya implica que la misma institución, organización o donde el contexto tenga la capacidad de resiliencia, de flexibilidad, de adaptación, ¿no? Se dice fácil, ¿no? Lo sabemos. Y muy alineado a este tema de coherencia social, que las demandas, las solicitudes tengan una estructura coherente, ¿no? Que no me estés, en la normativa me estés diciendo algo y que en la práctica cotidiana acontezcan otras cosas. Y creo que por eso el ejemplo de equidad de género también es súper importante. El jueves también tendremos en la charla en la mañana que tiene que ver, bueno, y cuando doy salud mental, ¿es con perspectiva de género? ¿Qué implica, no? Tener perspectiva de género respecto al cuidado de la salud mental y el bienestar psicosocial. Implica también que las instituciones tengan la capacidad de adaptar los servicios con nuevas solicitudes y demandas que antes no solían ser importantes, pero que ahora es vital, no puedes no tener hasta protocolos de perspectiva de género respecto a salud mental, por ejemplo. Esta es la diapositiva integrada de estas dos líneas que permiten tener un panorama más amplio respecto a estos elementos de bienestar y algunos autores que los engloban. Cuando uno trata entonces de hacer ese mapeo que ustedes pusieron a dibujar, es importante identificar por qué están solicitando, quiénes y por qué están solicitando estos, digamos, promoción del bienestar psicosocial. Muchas veces empezó por esta solicitud de eficiencia terminal, de evitar que el abandono, la deserción, y que entonces el papel del diagnóstico en un principio muchas veces se hizo con la intención de que el bienestar, como digamos un sentido pragmático, atender el bienestar para evitar la eficiencia, para evitar la deserción. Muchas veces comenzó así, ¿no? Empezar a cuidar la salud para evitar la deserción. A muchas instituciones empezaron distinto, pero bueno, predominantemente a mí lo que me comentaban las entrevistas era que había acontecido algo, se dieron cuenta del peso que tenía el cuidado del bienestar para la eficiencia terminal, para evitar la deserción, y así empezaron a preocuparse por él, ¿no? Fue como una forma también como de justificación institucional. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿No? ¿Cuál es el rol del cuidado del bienestar con la misión de la institución, con ¿no? los objetivos? Posteriormente hay una segunda fase donde las instituciones, digamos que ya no es una visión instrumental del bienestar y empiezan a atenderlo a partir, como decir, el bienestar por el bienestar mismo, ¿no? Les digo, no es el caso de todas, pero muchas instituciones así empezaron. Pero lo que está pasando ahora, en estos últimos, que serán 2 años, y yo digo que serán los próximos 3 también, es una cuestión de establecer el límite hasta dónde, ¿no? Es decir, ya nos vimos la coyuntura, ya creamos los centros, pero ahora hasta dónde debo continuar, ¿no? Hasta dónde me debo limitar y no atender todo, ¿no? Algunos me decían, por ejemplo, que uno de los primeros cuestionamientos o críticas fue de, oye, no somos una clínica, no tendemos por qué atender eso. Y decían, es que no tenemos que ser una clínica para atender estas cosas, ¿no? Entonces toca esa fase, ¿no? Establecer el límite, establecer qué servicios quiero ofrecer, por qué, y cuáles incluso quiero soltar o quitar de mi cartera digamos, de servicios. Entonces está pasando esto. Redes de colaboración con instancias públicas y privadas en este mapeo, ya lo comentábamos. Es importante también identificar con quiénes estoy o debo colaborar para que
digamos, incluso la carga que se deja caer sobre el centro de salud mental esté distribuida de una manera de retícula, que sea más amplia y que eso descargue a la gente que se encuentra trabajando en estos centros. ¿De qué manera puedo establecer esa red? Creo que también es súper importante que podemos apoyarnos en estos términos con este grupo de trabajo que estamos estableciendo, ¿no? Y lo comentaba también hace un momento, el rol de los padres de familia para la educación media superior. De qué manera estoy colaborando o no cuento con ellos. Ya quienes trabajen en este nivel ya nos podrán comentar en un momento cuáles son los desafíos que se les presentan, que incluso en la educación superior pues simplemente no aparecen con la misma frecuencia. Pero, no sé, me saco, permíteme un tantito. ¿Se sigue viendo la presentación? Sí, sigue viendo, Tere. Ah, gracias, es que por un momento a mí me la minimizo. Am, entonces, es importante identificar si su trabajo de cuidado de la salud mental está adscrito a un concepto de bienestar. Y si este es más amplio, el concepto de bienestar, ¿cómo está adscrito? ¿No? ¿Cuál es la relación? ¿De qué manera se establece esta articulación? ¿Cuál es la bisagra? ¿No? ¿Es una bisagra muy natural? ¿Es una bisagra muy conceptual? ¿Es una bisagra sustentada por teoría o no? ¿No? Hay incluso instituciones que tienen un mapa de cómo está salud mental, salud de física, ¿no? Entonces, tienen hasta las áreas específicas o es algo incipiente en su institución, ¿no? O simplemente no trabajan con el concepto de bienestar. Me gustaría ahí escucharles o leerles respecto a qué pasa con esta relación. ¿Tiene su institución un concepto de bienestar en el que está inserto salud mental o es al revés, salud mental está dentro de bienestar o están desarticulados o uno de los dos no existe? Em, ¿O hay áreas específicas para cada dimensión del bienestar? ¿O no se habían preguntado eso? Hay quienes incluso tienen su concepto de bienestar en la página web, ¿no? Como compartido para el mundo, no necesariamente para la institución. Y hay quienes hay que como que buscar y rastrearlo, ¿no? Con mucha más dificultad. El espacio educativo se trabaja con el bienestar integral, espacio de acompañamiento psicológico, educativo, nutricional, atención salud física y otros servicios. Gracias, Mariana. O sea, como que las dimensiones están como equiparadas o están directamente relacionadas con servicios, ¿no? Los estudiantes pueden identificar cuál es el servicio y cuál es la dimensión, ¿no? Relacionada. Habrá otros espacios que claro que reconocen una dimensión del bienestar, pero que no necesariamente ofrecen un servicio este, alineado a ello, ¿no? Es decir, reconocemos que tengas bienestar psicológico, pero acá no lo atendemos. O reconocemos que hay un bienestar físico relacionado con tema de nutrición, pero no hay un servicio tal cual. Entonces también es importante identificar que en ese mapeo no hay no necesita haber una correspondencia directa entre una dimensión y el servicio, pero que sí es importante que en las instituciones haya este proceso reflexivo de establecer si tenemos un modelo de bienestar y si hay un servicio que lo atiende, ¿no? Decir, oye, este, ok,
te pudiera canalizar o te pudiese recomendar que vayas aquí o allá, si esto se te ofrece, ¿no? En las bases de la universidad se concibe el bienestar desde una perspectiva biopsicosocial, multitransdisciplinar. Trabaja en el desarrollo de espacios de formación integral, arte, cultura, que permite aprender a los estudiantes fuera del aula. Permite trabajar en su bienestar. Claro, el rol del arte, digo, ahorita no va a ser parte de la charla, pero el rol del arte, por ejemplo, para una cuestión del bienestar, yo creo que es fundamental. Eh, la capacidad, por ejemplo, que tiene la literatura para un tema de bienestar emocional, yo creo que es vital. Yo creo que hemos perdido muchísimo algunas expresiones artísticas que las universidades que tienen estos, perdón, servicios deberíamos de hacer más énfasis. La poesía, por ejemplo. Bienestar integral que favorece el óptimo y el desarrollo de estudiante y persona de todo potencial. Gracias, Gabriela Luna. La, entonces, identifiquen si alguien incluso dice, no, no sé dónde buscar el concepto de bienestar que tenemos. Yo creo que ya ahí nos dice algo, ¿no? De no, no tengo la menor idea de dónde buscarlo, o al contrario, lo tenemos tan a la mano que es muy sencillo hasta buscar la página web. Pero lo que sí no nos podemos permitir es no tener claro cuál es la relación con lo que nosotros hacemos desde la dimensión de salud mental, porque ustedes se encargan por las instituciones. ¿Sí? ¿Dónde está anclado? ¿No? ¿Dónde está anclado uno? ¿Dónde está anclado otro? ¿Cuál es más amplio? Eh, pues porque las comunidades simplemente se tejen y son tejidos adaptativos, como les decía al inicio de esta charla, son tejidos que van cambiando y entonces es muy importante mapear que esta colaboración del bienestar no hay una conexión perfecta, pero que es bien importante que la conexión responda a las necesidades del contexto. ¿No? No hay de qué manera me está ayudando a proveer de bienestar psicosocial y de salud mental. ¿Cómo nos enteramos de los servicios? ¿Cómo canalizamos? ¿Cómo llegan los estudiantes? O de plano mis servicios, por ejemplo, en la formación es esta, es como si la gente fuera sentada en un autobús. No hay una conexión entre ellos, ¿no? Llegan al servicio que funciona como un eje, una vía central, pero que entre las personas no se organizan, no se conocen, no se articulan, no solicitan servicios extra ni nada, solamente receptores, ¿no? O al contrario, la gente establece vínculos para crear y solicitar los servicios, para nutrirse entre ellos. ¿Cambiarían algo? No tienen que decir qué, ¿no? Si alguien quiere decir qué, adelante. Pero ¿cambiarían ustedes algo de la formación reticular que tiene la promoción del bienestar en su institución? ¿Se sienten de repente como que ustedes son los únicos que brindan el servicio y los demás reciben? ¿O también se sienten que receptores de estos servicios? Esa nutrición también es recíproca. Debería, ¿no? Lo ideal sería que ahí sí, ¿no? No sea nada más como de doy y no no siento que sea una reciprocidad del cuidado, por ejemplo. Me siento protegida, contenida. Comenta Valeria Cano en el chat, la institución donde trabajo es muy grande, así que el concepto de bienestar debe ser más acotado al contexto más cercano. En mi unidad académica creo que no se ha delimitado como tal. Fue una labor donde puedo tener gerencia junto a mis compañeros psicólogos. El concepto está desarrollado en un contexto cercano. Hay un departamento de orientación, una unidad médica. Sin embargo, debe integrarse. Esta imagen de comunidad académica en red. No es yo lo puse como un ejemplo al meter esa tu pregunta. Esto que te estoy presentando son los tipos de redes que se pueden establecer dentro de una institución, pero no responde directamente a comunidades académicas. Esto es mi propuesta, ¿no? ¿Cómo se pueden tejer los nodos? Es una imagen que busqué, te puedo dar la fuente, pero mi propuesta es justo que las comunidades se tejen
para proveer de bienestar. Eso ya es lo que yo he estado escribiendo en mi proyecto de postdoctorado respecto a que este tejido, eh, cómo se lleva a cabo, qué cuestionamientos se le pueden hacer. Y podemos discutir si quieres, también podríamos tener una videollamada para que te lo pueda explicar de manera más profunda. Gracias por la pregunta. Dice Brenda Samantha, en la institución que trabajo se tiene un cuestionamiento y preocupación sobre la salud mental de los estudiantes, principalmente no se tiene una guía de acción para la atención y criterios de evaluación cuando los estudiantes han manifestado riesgo de suicida, depresión y ansiedad. Entiendo, ¿no? Hay una posibilidad de contribución. Carla Lorena Lino, complicado sentirme receptora de este tipo de servicios como colaborador debido a la densidad de población poco personal disponible. Como que sí. No sé cuál sea tu rol dentro de la institución, Carla Lorena, ya nos comentarás, pero lo que generalmente está pasando con esas entrevistas que he estado haciendo es que quienes colaboran en estos espacios no se sienten receptores, ¿no? O sea, algunos me dicen, sí está el área de recursos humanos, que con este advenimiento de la NOM 035 y cuidado de los riesgos psicosociales, sí lo sabemos ahí, pero no siento esta idea de comunidad, ¿me explico? Entonces se sienten rebasados, se sienten constantemente requeridos, pero no se genera una red, ¿no? Donde digamos, se distribuya la corresponsabilidad. Es insuficiente para ser funcional, se necesita más personas enfocadas en el desarrollo de la clínica y sobre todo en mejor proceso de seguimiento y comunicación. Sí, sí, la comunicación es súper importante. Veo la necesidad de desarrollar programas basados en protocolos basados en evidencia. Sí, así es. Y una de las razones por la que hicimos esta escuela de verano es esto, la necesidad de protocolos basados en evidencia. Me encontré espacios donde quien llevaba a cabo la promoción del bienestar y el cuidado de la salud mental ni siquiera pertenecía al área de psicología o psiquiatría. Es decir, venía de administración, venía de otra área y le dijeron, tú eres bueno hablando o eres buena con los estudiantes, empecemos contigo y ya veremos después. Mostraban su interés, por ejemplo, en profesionalizarse en psicología, pero ahí van apenas, ¿no? Entonces también eso es importante. ¿A quiénes podríamos encargar en este tipo de espacios? Eh, ¿Quiénes deberían? ¿Qué capacitación deberían tener? Para ir de alguna manera redondeando y cerrando y escuchar lo que tenga que comentar. Estas últimas diapositivas, el interés es justo que es importante que nuestros diagnósticos, cuando se quieran hacer, les decía, de manera más amplia, no solo concentrarse en el sujeto. Esto lo quiero dejar muy claro. Cuando hacemos diagnósticos psicosociales de las instituciones, tienen que salir del nivel de análisis del sujeto. Es decir, la unidad de análisis no puede ser solamente el sujeto. Yo no puedo decir que hice un análisis de bienestar psicosocial institucional si solo apliqué pruebas psicométricas al sujeto. Claro, tengo una dimensión, tengo un nivel de análisis que es el sujeto, pero ese no me explica toda la complejidad institucional que puede estar promoviendo o no, obstaculizando el bienestar psicosocial. Entonces, este redimensionamiento del bienestar en términos estructurales, en términos organizacionales, es justo mi labor, ¿no? Es a lo que me dedico. Ampliar la mirada y determinar, incluso yo les decía, que hasta lo que pasa fuera de la institución forma parte del bienestar dentro de la institución. Ahorita en esta charla no haré énfasis, por ejemplo, del papel de las redes sociales, es decir, esta vida virtual que ahora es omnipresente, tiene en el bienestar, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de cómo el acoso que se lleva a cabo dentro de redes sociales tiene una incidencia súper fuerte dentro de las aulas. ¿Y de qué manera puedo yo diagnosticar esto? ¿De qué manera puedo yo hacer injerencia, cambiar, asumir corresponsabilidades respecto al uso de redes sociales, por ejemplo? Lo peor que se puede hacer es una práctica punitiva o restrictiva de las redes, es decir, de castigo por usarlas, de las prohíbo, pero finalmente es algo que no podemos contener tan fácil en las ciertas edades, ¿no? Se les puede prohibir a los de preparatoria llevar el celular, pero los de licenciatura ya no aplica, ¿no? Entonces, a eso se refiere redimensionar diferentes estructuras o niveles sociales del diagnóstico del bienestar psicosocial.
Ya lo hemos hablado, el tema de justo que se entiende por bienestar integral, qué dimensiones son las que sus universidades eh, asumen, implican, cuál es la relación con salud mental, el papel que incluso la institución decida asumir, hasta dónde quiere implicarse, si se va a considerar todas estas dimensiones y qué va a hacer, ¿no? Cuando considere todas estas dimensiones. Y ahí viene algo interesante, también me gustaría leerlos. ¿Qué preferiría o qué pensaría o complementamos? ¿Es mejor evaluar el bienestar psicosocial o evaluar los riesgos? ¿Es posible trazar ese mapa de proceso de evaluación, tanto de evaluar bienestar como evaluar riesgos? Les tengo algunas ideas en esta, en esta lógica. Tracemos tanto evaluación de bienestar y tracemos riesgos. Las investigaciones sugieren que hay riesgos muy, muy claros y que creo que ahí es una clave tanto como de procesos de prevención hasta de postvención. No se le dedica mucho el término de postvención en algunos padecimientos. Está muy referido y está muy relacionado en una cuestión de prevención del suicidio, la postvención en comunidades educativas. Este concepto de postvención lo van a encontrar así, referido al suicidio, pero en realidad se pudiese hablar de postvención en bastantes procesos críticos que acontecen en las comunidades educativas. Son aquellas cosas que mueven a las comunidades, haciéndolas experimentar crisis, y que si uno se toma el tiempo de hacer una adecuada postvención, es la clave de la prevención, ¿no? Si surge alguna duda, me comentan, me dicen, pero que es muy importante entonces identificar cómo queremos hacer las cosas, es decir, trabajaremos evaluando bienestar o trabajaremos evaluando riesgos o haremos una complementariedad entre los dos, y algunas de las claves las traigo a continuación. Consideremos que entonces en las instituciones hay cosas que pasan que son muy, digamos, tangibles, que son tangibles como los ambientes físicos, naturales o virtuales en los que se encuentran, eh, y que pueden estar representando tanto aspectos protectores como riesgos del bienestar psicosocial. Si una institución se encuentra, por ejemplo, ubicada el campus en una periferia donde realmente, por ejemplo, el riesgo es constante, el riesgo físico de sus estudiantes, pues claro que habrá que hacer ahí, ¿no?, algunas estrategias comunitarias de prevención, de cuidado, para reducir esos riesgos, tanto de ambientes, los espacios físicos, como el campus, los espacios de esparcimiento, o este concepto del cual les hablaba de Francisco Tirado, de instituciones. ¿Qué pasa fuera de la institución que también impacta en el, en la, en el bienestar subjetivo, en el bienestar psicosocial? Y veamos entonces que estos factores de riesgo, que les llaman de amplio espectro, están referidos fundamentalmente que los estudiantes tengan una familia que los tenga, ¿no?, que les permita eh, soporte, ¿no?, que les ofrezca soporte. Buena comunicación interpersonal, alta autoestima, proyecto de vida planteado, locus de control interno, sentido de vida elaborado, permanencia en el sistema educativo y un alto nivel de resiliencia. Es muy interesante que esto pareciera digamos, una paradoja, porque principalmente una de las cosas que peligra es la permanencia en el sistema educativo, pero al mismo tiempo es un factor este, protector, ¿no? Si un estudiante está incluido en un sistema educativo, funciona como sistema protector, pero también es de las primeras cosas que peligra. Les puse el QR para que se puedan referir directamente a la revista, lo puedan leer completo, pero esto nos da como una pauta para darle forma también a los servicios dentro de una institución. Y yo simplemente, si estamos dentro de una institución, ¿cómo puedo hacer que tenga una familia que lo contenga, ¿no?, que le ofrezca soporte? Ahí me han invitado a Escuela para Padres, una institución específicamente aquí en Puebla, que justo en su Escuela para Padres están muy preocupados por permitir que las familias funcionen como familias que contienen, que soportan, ¿no? Porque ese es el trabajo colaborativo.
cosa que no en las instituciones de educación superior no necesariamente sucede así, pues por el perfil de edad, ¿no? El grupo etario en el que se encuentran. Es muy importante que hagamos referencias, espérame un tantito, que creo que aquí me esta diapo antes, pero tocaba la otra, que en estos factores de protectores también hay factores de riesgo, y aquí también les puse el QR. ¿Quiénes son quienes tienen más riesgo de recibir los efectos negativos de los entornos, de las dinámicas, de las estructuras institucionales, de las instituciones educativas? Tipo de familia, noviazgo, conducta sexual, consumo de alcohol, trabajo. Según el sexo, religión geográfica y región geográfica. Nivel socioeconómico de la familia de origen, nuevamente adicciones, la relación con los pares, la relación con la relación con la escuela, la relación con el empleo, el sistema legal y penal, ¿no? Características psicológicas y redes de apoyo, siendo de más alta ponderación la familia de origen y la relación con la educación formal. Es decir, sí o sí tienen un peso muy fuerte la familia y la labor docente, ¿no? Y la relación con la educación formal. Voy a saltar a una diapositiva que me interesa llegar más allá de esto, después lo explicaré aquello. Esta, esta diapositiva emerge inspirada en un trabajo que hace la doctora Corina Benjet del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Trabajaron con justo factores de riesgo para presentar justo psicopatologías y descubren que justo las mujeres, estudiantes con una orientación no heterosexual, estudiantes de mayor edad, padres fallecidos o no casados, sin religión o con una religión no católica cristiana, tienen mayor probabilidad de presentar psicopatologías. Mientras que estudiantes de universidades privadas y padres que tengan estudios universitarios tienen menor probabilidad. Y también está el QR para quien quiera referirse a este estudio. Y voy a terminar con una diapositiva que me parece sumamente interesante también de un estudio que hace la doctora Corina Benjet, que tiene que ver cómo, bueno, estamos saturados, digamos que pareciera que la demanda crece y de qué manera podríamos utilizar la inteligencia artificial para poder, en esta retícula que yo les decía que tendríamos que estar identificando de quiénes aseguran el bienestar, rol que pudiese ocupar la inteligencia artificial puede ser justo parte de la retícula. Ellos utilizaron el Machine Learning, que es esta ciencia de los algoritmos, para estudiar una gran cantidad de datos, ustedes saben este Big Data que ahora se posee, en términos de decir, bueno, ¿cómo pudiese ofrecerles más servicios a más personas en las instituciones que pudiera aligerar la carga de las personas que trabajan en estos centros de salud mental? Lo que hacen es estudiar una gran cantidad de datos para identificar que hay estudiantes que por algunos les llaman predictores basales, puedan tener mejores, tienen una eficacia mejor los tratamientos que les van a ofrecer. Lo que ellos hacen es estudiar, por ejemplo, hacen grupos, hicieron 3 grupos, todos con terapia cognitivo-conductual, pero atendieron, las 3 modalidades significaban que tenían terapia cara a cara, es decir, con su terapeuta presencial. Algunos otros tuvieron terapia guiada por una plataforma y los terceros era una terapia autodirigida y autogestionada por las personas. Entonces lo que hicieron es identificar 284 predictores entre los que se encontraban edad, escolaridad, sus padres eran casados, y de qué religión, si habían tenido algún, por ejemplo, intento suicida, si tenían obesidad, si habían consumido drogas, comorbilidades como ansiedad y depresión. Y todos estos datos los metieron para ser analizados para que cada uno recibiera el tratamiento. Digamos que la computadora analizaba estos predictores para decir, mira, este tipo de perfiles trabaja mejor con una terapia cara a cara. No, este tipo de perfiles trabaja mejor con
una terapia autogestionada que pueda abrir en su celular. Si son las 2 de la mañana, puede estar tomando una técnica de respiración para tranquilizarse, ¿no? Entonces, analizaron el éxito de este tipo de tratamientos elegidos con Machine Learning. Se los recomiendo muchísimo, pues porque mucho de lo que se habla ahora con la inteligencia artificial es el desplazamiento del rol de psicólogo, pero aquí estamos hablando en realidad más de una colaboración y de qué manera formaría la inteligencia artificial parte de la retícula para aligerar la carga de estos centros de salud mental, ¿no? Entonces, estos son hallazgos muy interesantes que hay en el que pueden ingresar para identificar que no es solamente universidad y derivación a instituciones, sino que también hay otras nuevas tecnologías que pueden ocupar un rol importante y tener un peso explicativo en el bienestar psicosocial. Este es el correo del grupo de trabajo. Para quienes les interese escribirnos, ver que podemos colaborar, cómo podemos participar. Muchas gracias por su atención, pero fundamentalmente gracias a las comunidades académicas que pueden hacer posible esto. Quedo atenta si hay alguna duda, pregunta, Muchas comentario. gracias, doctora Tre. Si gustas, te leo algunos comentarios que han hecho a lo largo de la sesión. El primero de ellos es de Alma Teresa y nos menciona: el cuidado de la salud mental se está abriendo en los diferentes espacios educativos y laborales, pues es reconocida ya por su importancia e impacto. Me quedo pensando en las barreras políticas y de recomendación, en donde muchas veces ponen a los amigos a sonar capacitados para ello. Posteriormente, Gabriela Luna nos dice: creo que establecer una comunidad depende de la visión de la propia institución. Estuve en un colegio religioso donde el estigma de la salud mental generaba que las psicólogas fueran auxiliares de otras áreas. Actualmente en otra institución educativa formo parte de un equipo y se considera que podemos ser usuarias de servicio. Y por último, Hernández Romero nos menciona: creo que muchas veces quieren sus clínicas y los espacios en estudiantes, y ahí está el error. Tendríamos que concientizar en la necesidad de contactar con personal específico para estas áreas. Creo que vamos avanzando, pero la fuerza operativa de las clínicas debe ser valorada y reconocida. Así Y, es. Escucho. y ya, los demás son comentarios agradeciéndole por su ponencia. Gracias a ustedes. El verdadero logro de esta charla será justo si logramos establecer esta red, si logramos identificar que, por ejemplo, hay centros con mucha experiencia, especializados incluso en algún tipo de trastorno, en algún tipo de psicopatología, por las necesidades del contexto, pueden estar especializados, por ejemplo, en violencia urbana o en violencia intrafamiliar. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Identificar quién está detrás de aquello que llamamos centro de salud mental, pero que contiene toda una complejidad que queremos conocer, que queremos destacar, ¿no? Porque muchas veces no se valora este trabajo. Muchos nos han dicho, por ejemplo, que si nosotros tenemos el centro de salud mental en la institución, incluso a pesar de las mismas autoridades, ¿no? O sea, nos dicen, bueno, ¿y si se requiere? O sea, bueno, a ver, dame cifras, ¿no? Este, como que no identifican más allá de la estadística que la salud mental y el bienestar debe ser una red donde hasta los que están dentro de la institución o dentro del centro de salud mental, les decía, se sientan receptores, ¿no? Y cuidadas. Entonces, valoramos muchísimo lo que tengan que comentarnos, lo que nos comparten. La parte política lo hace complicado. Ujú, estoy de acuerdo. Si no hay más preguntas, creo que justo podríamos ir cerrando la sesión para recordarles que mañana tendremos en el calendario, no sé si lo necesitan, ahorita se los comparto, eh, 2 charlas, toda la semana vamos a estarnos viendo.